400 años después, en el 3600, resulta que hay otro problema. Como habían subido tanto las aguas, pues el Mediterráneo estaba inestable. Lo que antes mantenía el agua del Mediterráneo a un nivel más bajo, porque era mucho menos el agua que había, pues entonces eso se destroza. Y entonces entra el Mediterráneo a la zona indoeuropea, a la zona oriental, y se forma el Mar Negro. En esa zona, previamente a la irrupción de las aguas del Mediterráneo para formarse el Mar Negro, en esa zona era una zona fértil, una zona de lagunas, una zona de mucha vida, que estaba poblada, porque lógicamente estamos hablando de zonas que suelen ser desérticas. Y aparte de los nuevos destrozos que ocasiona la naturaleza, pues también ocasiona la huida de la gente. Toda esa gente que ya llevaba huyendo de las inundaciones del diluvio universal, y luego ahora de la formación del Mar Negro, siguen huyendo hacia el sur, y entonces son los que nos encontramos en Sumeria, en Mesopotamia, cuando llega ya la época moderna. Estamos hablando de la época donde se inicia la época moderna, donde se acaba la prehistoria. Estamos hablando de hace 3.600, 3.800 años. Perdón, 3.800 años antes de Cristo. O sea que sería casi 6.000 años de ahora. Después vino la fase del año cero, digamos, el año que empieza nuestra era, de la era cristiana. Un año que el oscurantismo, que la indiferencia de los gobernantes, que la influencia de las religiones hizo que retrocediéramos a muchos años, con muchos años de antigüedad. Pero vamos, esto lo tengo que engarzar con lo nuestro, con el toro. Ya he hablado de las cuevas de Altamira, pero hay otro esbozo que tengo que hacer, que son otras cuevas en las que es el Toro de Hachos. El Toro de Hachos es tiene aproximadamente de 12 a 14.000 años de antigüedad, y es la primera vez donde se ve lo que aparenta ser la primera vez que se tienta un toro reflejado en imágenes. Aparece un hombre cogiendo a un toro por la mano izquierda, el cuerno de un toro, y por la mano derecha se ve que le presenta un trapo. Quien dice un trapo dice una rama, o dice lo que sea. Los últimos estudios pretenden que era otra cosa, que no era eso solamente, sino que podían incluso ser, como en los tiempos actuales, toros que se le ponía una llama a través de una antorcha en la parte posterior, en la cruz del toro tenía puesto un túmulo, y en la parte de la culpa otro túmulo, y que se encendía eso y se podía correr los toros de esa manera. Eso es, y con el hilo de Ariadna permitió que Teseo entrara en uno de esos lotes de personas que entraron para que el minotauro pudiese comer carne humana y pudiera alimentarse, penetrara a través del laberinto, pudiera matar al toro con una espada especial. Y entonces Teseo se convierte en el primer torero de la historia. Teseo. Y puede salir del laberinto, pues lógicamente a través del hilo que le había ido dejando a través de los vericuetos del laberinto para poder salir. Después tenemos muchas leyendas más. Tenemos la leyenda de Osiris y de Isis, en la que Osiris es matado por Set. Osiris, otro dios, es matado por Set, dios toro también, y se lo parte en 14 trozos, y
cada uno de los trozos para que no se pueda recomponer Osiris. Ya sabéis cómo era antes lo de los dioses, que podían recomponerse, descomponerse y hacer lo que sea. Pues se entierran en diferentes partes del mundo conocido de entonces. Y paso a una cosa que me gusta muchísimo. Un fresco situado en el palacio del rey Sargón, que era un rey minoico, en el que se ve, es un fresco muy bonito, se ve un toro enorme, un toro muy grande, sujetado por delante por una doncella, y por detrás a la cola del toro se ve otra doncella en esta postura, esperando para que un hombre que lo salte y ella cogerlo en brazos. Es una figura polícroma de una belleza impresionante, pero sobre todo impresiona porque el toro que está saltando, el torero, perdón, el que hipotético sería lo más parecido a lo que hoy es el recortador. Y me vuelvo a referir a las mismas ideas antiguas. Es como si fuera un recortador, y la práctica que tiene el recortador en ese friso, en esa representación taurina, porque ya es taurino, es exactamente la misma práctica que tiene un recortador cuando está haciendo los quites y cuando está haciendo los quiebros al toro. Después de esto ya podemos engarzar todo esto con la época actual. Pasan los años, pasa mucho tiempo, y yo siempre he opinado lo mismo, que cuando hay un toro de por medio, y me refiero a la gente que pretende que no se puede demostrar que haya documentos que demuestren que existió el toreo con anterioridad, pero en el mismo momento que encontramos gente que anda con toros, gente que se junta con toros en las cuevas, en los reflejos de los cuadros de las cuevas y de toda la documentación que tenemos, porque hay más todavía, pero no los quiero dormir porque hasta las sillas se van a dormir. Yo creo que tiene que haber, no puede haber otra cosa, que uno no va a coger a un toro para darle un ramo de flores ni para jugar a la comba. Cuando uno va a enfrentarse con un toro, o vas a matar al toro o vas a que te mate el toro. Ese riesgo siempre existe, y por lo tanto yo considero que ese es un factor que debería tener presente quien estudia estos fenómenos y esto de la tauromaquia, para saber que es imposible que haya otra cosa cuando hay gente corriendo al lado del toro que no sea o estar a la altura del toro, o estar por debajo del toro y quererlo matar para comer, quererlo matar para lo que sea. Pero cuando hay gente a un lado del toro y son fuertes y tienen las habilidades que tienen la gente que se dedican a esto, y que me imagino que en su tiempo sería igual, porque no cualquiera puede exponerse a estar al lado de un toro, es porque tuvo que haber eso que nosotros llamamos arte. Y eso es simplemente lo que pretende hacer un señor que se dedica al mundo taurino y que se pone al lado de un toro, o quiere jugar con el toro, o quiere comerse al toro, o quiere matar al toro, o quiere torear. Creo.